Llevábamos 6 meses de casados. Nuestro objetivo era crear nuestro propio negocio. Pero antes de esto queríamos hacer un viaje. No un gran viaje, lo nuestro era recorrer el país en el auto nuevo que nos había regalado mi padre en nuestro matrimonio. El viaje duraría unas 3 semanas. Habíamos planeado y ahorrado para esto desde antes de casarnos. Solo cambiaban las cosas que 8 días antes del viaje a mi esposa le habían entregado la prueba de embarazo. Estábamos esperando un hijo, pero ella no quiso que canceláramos lo que habíamos planeado. Al fin y al cabo solo tenía 2 meses de embarazo. El viaje transcurría a la medida de lo planeado. Comíamos y dormíamos en cualquier hostal del camino. Para muchos esto es algo simple, pero para ella y para mí era una gran aventura. Casi nunca pasábamos la noche en carretera, pero una en especial, donde el hospedaje más cercano quedaba a varios kilómetros, nos sorprendió la noche en la carretera. Serían las 10 de la noche y aún no llegábamos, pero según nuestro mapa estábamos muy cerca. Pero de un momento a otro el auto se apagó. Por más que lo intentamos, no quiso arrancar. Estuvimos allí sin saber qué hacer. Nuestros celulares no tenían señal en aquel sitio. A eso de la medianoche vimos aparecer una tractomula, y digo aparecer porque esa fue nuestra impresión. A la distancia nunca la vimos venir. Solo a unos 200 metros la pudimos ver. Le hicimos la señal de pare. Se bajó un anciano, nos preguntó qué nos ocurría. Le contamos nuestro problema. Nos dijo que no tenía manera de comunicarse con la grúa a la policía para ayudarnos, ya que su radio estaba dañado, pero que si queríamos nos podría llevar al hostal más cercano, a unos 45 minutos. Allí podríamos llamar una grúa para que recogiera nuestro auto y también comeríamos y dormiríamos. La verdad es que yo no quería dejar mi auto nuevo en medio de la nada, así que le propuse a mi esposa que se fuera ella con el camionero. En la hostelería llamaría a la grúa y descansaría tranquila. Yo iría más tarde en la grúa. Ella no quería dejarme solo, pero yo le insistí por lo de su embarazo, así que se fue. Claro que antes yo anoté las placas del camión y el nombre del conductor. Estaba mandando a mi esposa con un desconocido a la medianoche. Pasé toda la noche allí. Nunca apareció la grúa. Empecé a caminar rumbo al hostal. A eso de las 9 de la mañana me alcanzó una patrulla de la policía. Le dije lo sucedido. Le pedí el favor de llevarme al hostal, aunque no se lo dije al policía, estaba preocupado. Mi esposa no me hubiera dejado allí toda la noche si algo no le hubiera pasado. Mis sospechas se hicieron realidad. Mi esposa y el camión nunca llegaron allí. Le di el nombre y las placas al policía. Este me dijo que ese hombre no era de la región y las placas pertenecían a otro condado. Pensé lo peor. La policía indagó en todo el estado averiguando por las placas allí. Dieron que las placas pertenecían al mismo nombre del camionero, pero también nos enteramos que éste había muerto en un accidente automovilístico. El camión había quedado completamente destruido y el hombre irreconocible. El accidente fue más o menos donde se detuvo nuestro auto. La policía de aquel sector no tenía registros del auto y del hombre, porque estos eran de otro condado. Se llevaron sus restos y el camión y la papelería se hizo en el lugar al que pertenecían. No sabía qué hacer. Mi esposa estaba desaparecida o secuestrada por un hombre ya muerto. La policía me dijo que tal vez eran unas placas falsas y coincidieron con las del accidente. Así que buscarían un camión y a un secuestrador. Todos los organismos de búsqueda se pusieron en la labor de encontrar alguna pista de mi esposa. Yo mientras tanto llamé a mis padres y a los de ella. Nos fuimos a vivir al pequeño hostal. No nos iríamos de allí hasta encontrarla o encontrar alguna pista. Pasaron 6 días y la policía no tenía nada entre manos. Las personas de las bombas de gasolina, hoteles, hostales y hospedajes no habían visto a nadie ni parecido a ella. Era casi la 1 de la madrugada. Estábamos mi padre y yo a las afueras del hostal. Yo estaba a punto de enloquecer. Mi padre me consolaba. Vimos entrar un camión a la zona de parqueo y para asombro mío y el de mi padre, vimos bajar a mi esposa de una tractomula. Corrimos a abrazarla. Ella estaba más sorprendida que nosotros.
No entendía cómo había llegado yo allí antes que ella y mucho menos porque mi padre estaba allí. Los padres de ella corrieron al escuchar nuestra algarabía. Ella no sabía qué estaba pasando, decía que se estaba enloqueciendo. Le contamos a grandes rasgos su desaparición. Ella no podía dar crédito a lo que le contábamos, pues para ella hacía solo 46 minutos me había dejado. En este cúmulo de sorpresa no nos habíamos preocupado por el camión, pero cuando caímos en cuenta, este había desaparecido. Esa noche descansamos. Al día siguiente llamamos a la policía. Esta interrogó a mi esposa, pero a pesar que en el registro aparecía como 6 días de desaparición, para ella solo eran poco más de 45 minutos. Solo contó las banalidades que habló con el conductor, del clima, de la familia y que él no era de esos lados. Solo pasaba por allí porque iba por unos electrodomésticos. Ni la policía, ni yo, y mucho menos mi esposa, podemos dar una explicación a lo sucedido. ¿Dónde estuvo mi esposa estos 6 días? ¿No sintió sueño, hambre, necesidades fisiológicas? ¿Hay un mundo paralelo? ¿O solo estuvo en el mundo de los muertos? Nunca sabremos lo que en realidad sucedió aquellos 6 días o en aquellos minutos para ella. Apenas la había alcanzado a ver. Debido a la fuerte lluvia y a la velocidad a la que conducía, no pude observarla con detalle. Me pareció extraño que una mujer anduviese caminando sola en esa desolada y oscura carretera. Miré mi reloj. Daban las 2 de la madrugada. Haciendo memoria de lo que vi, pude recordar que quizá ella iba totalmente seca. Lo deduje porque su vestido ondeaba con el viento. Bajé de mi camión dejándolo estacionado a la orilla de la carretera. Ayudado por una linterna caminé de regreso por varios metros. No sentí viento alguno ni encontré rastro de la mujer. Entonces comencé a plantearme que lo visto quizá fue apenas una alucinación, tal vez producto del largo y cansado viaje que había emprendido de repente. Miré hacia atrás. Las luces de mi camión apenas se veían y mi ropa estaba completamente empapada. Observé una casa lejana alumbrada apenas por una luz tenue. Era el lugar ideal para resguardarme del aguacero. Quizá la mujer que vi era parte de aquella familia. Golpeé la puerta varias veces. Una amable anciana me recibió con una sonrisa. «Pase, por favor», me dijo. Un pensamiento de alivio me invadió. La hospitalidad no era algo acostumbrado en aquellos pueblos rurales tan lejanos a la ciudad. «No es el primero en llegar, siéntese», me dijo la anciana señalando un sillón envejecido ubicado frente a una chimenea encendida que desprendía calor. Me acerqué pensando que quizá ella acostumbraba a recibir viajeros buscando refugio en su casa. Observé a la anciana yendo a la cocina. Luego de unos segundos, mientras acercaba mis manos al fuego, regresó. Trajo con ella una taza humeante de chocolate, varias toallas de algodón grueso y ropa seca. «¿Viene de lejos, señor?», me preguntó. «Sí, dejé mi camión junto a la carretera. Disculpe, pero no encontré otro lugar para resguardarme. Hace kilómetros se me hace difícil observar el camino debido a la lluvia». «No se preocupe», me interrumpió haciendo un gesto con su mano como intentando calmar mi preocupación. «Es bienvenido», me dijo. Tanta hospitalidad me extrañaba. ¿Acaso yo había estado allí antes? Lo cierto era que aquel largo viaje había sido producto de mi aburrimiento y del insomnio que desde hace años venía padeciendo. Luego de varios segundos de reflexión tomé conciencia de que la anciana continuaba hablándome. «Vivo sola. Hace años que falleció mi esposo y mis 2 hijos andan por ahí. Esta casa es el único recuerdo que me queda de ellos». La anciana se quedó en silencio mientras sostenía un vaivén en su vieja silla mecedora de madera. Observé junto a la mesa una vieja foto familiar. La foto amarillenta reflejaba la felicidad de una familia unida. Un adolescente sosteniendo de la mano a un pequeño niño, un hombre en traje de soldado y la anciana quien lucía más joven. «Puede dormir en la habitación de mi hijo. Yo me retiro», me dijo la viejecita. Le agradecí pensando que no me había dado tiempo para preguntarle por aquella mujer en la carretera. Luego de unos minutos subí por las escaleras tratando de no hacer ruido.
Al no saber a qué cuarto entrar, me dirigí al primero que encontré. Abrí la puerta y frente a mí un lugar pulcramente ordenado. Unas cortinas de flores lilas tapaban la ventana de cristal. Afuera la lluvia seguía con la misma intensidad. Me acosté sin siquiera saber el nombre de aquella amable anciana. Extrañamente empecé a entrar en un profundo sueño como hace mucho no había sentido. Percibí de cerca el olor de la anciana. Alguien levemente acarició mi rostro. Desperté, me senté de golpe. Allí en la semioscuridad sentí un extraño instinto de inseguridad y una necesidad creciente de asomarme a la ventana. Corrí las cortinas y descubrí, sorprendido, que la mujer de la carretera me observaba desde afuera. Levanté mi mano tratando de saludar, pero la mujer no respondió el gesto, no movió apenas un músculo, solamente sonrió vagamente. De pronto señaló hacia mí y corrió violentamente en dirección a la casa. Pude escuchar que la mujer abrió la puerta y la cerró con violencia. Segundos después, algunos murmullos. La anciana y la mujer de la carretera hablaban. «Está arriba. ¿Cuándo llegó? ¿Está dormido?», preguntaba la joven mujer a la anciana. Observé mi reloj, daban las 4 de la madrugada. Afuera continuaba la oscuridad. Atónito, en silencio, escuché que la joven mujer mencionaba mi nombre y cada vez levantaba más su voz. Pero ¿cómo sabía mi nombre? ¿Me conocía? ¿De dónde y por qué? ¿Quién era ella? No quise abrir la puerta, el miedo había paralizado cada músculo de mi cuerpo. De pronto, alguien golpeaba la puerta, primero con tranquilidad, luego con violencia. El pestillo empezó a sacudirse con fuerza. «Trevor, ¿estás allí? No tengas miedo, sal, queremos verte». La voz provenía del otro lado de la puerta. Aquella siniestra mujer de la carretera me había seguido hasta la casa y ahora trataba de hacerme salir. Guardé silencio. Luego de algunos minutos una conversación realmente extraña. «No está. Quizás se ha marchado por la ventana. Otra vez lo hemos perdido. Ya volverá». Las mujeres charlaban. «Otra vez lo hemos perdido». Esa frase me repitió en mi cabeza y aceleró mi corazón. La anciana y la joven mujer seguían de pie al filo de la puerta. La casa en la que me había refugiado se había vuelto más oscura. Era como si de pronto hubiese entrado en una pesadilla ajena a mi control de la que no podía despertar. Volví a asomarme por debajo de la puerta. Los pies de la anciana, arrugados, con venas muy pronunciadas, justo al lado de ella un bastón de madera, mientras que los pies de la joven mujer de la carretera estaban descalzos, llenos de tierra y blancos, excesivamente blancos, como si hubiesen estado demasiado tiempo bajo el inclemente aguacero que aún no menguaba. Ambas allí paradas intentando no dejarme escapar de aquel cuarto. Me pareció que el ambiente se tornaba más frío. Invadido por el nerviosismo intenté encontrar mi camión. Afiné mi visión tratando de burlar la lluvia. La carretera lucía totalmente vacía. Ninguna luz entre tanta oscuridad. No existía escape, estaba atrapado sin salida. O me enfrentaba a aquellas mujeres o me atrincheraba en aquel cuarto hasta el amanecer. Quizá para entonces se habrían marchado. Pensé. El frío empezó a volverse mi peor enemigo. Desesperado estuve a punto de abandonar el cuarto, pero me detuve al asomarme bajo la puerta. Eran los ojos de la mujer. Se habían asomado al mismo tiempo. Eran blancos, sin vida, inmóviles, fijos en una misma dirección, mi rostro. Se me heló el alma con aquella muerta mirada. Arremetí contra la ventana aprovechando la adrenalina liberada por mi miedo. Rompí los vitrales utilizando un mueble viejo que quedó hecho añicos por la violencia de los golpes. Con bastante dificultad logré salir por la ventana. Pude sentir que varios vidrios cortaron la piel de mi abdomen. Sangrante caminé por el techo de la casa e intentaba encontrar un lugar para descender. Pude ver que las demás habitaciones estaban completamente vacías, llenas de olvido. Divisé la chimenea, el único camino que encontré para descender. No sé si fue el miedo, pero sentí que la mujer estaba detrás de mí. Rápidamente descendí. Coloqué mis dos pies bien firmes sobre las paredes llenas de hollín, buscando las grietas para sujetarme. Con esfuerzo llegué al suelo,
Las brasas de la chimenea se habían convertido en cenizas. Exhausto, pude por fin poner mis pies en el suelo. Me quedé acostado por unos segundos. Pensaba cómo salir de la casa sin hacer ruido. Mis pensamientos fueron interrumpidos por unos pasos. La madera era vieja, por lo que supe con certeza que ambas mujeres venían por mí, y cada vez estaban más cerca. Quise esconderme, pero mi cuerpo no me respondía. Sentí que me movía, pero en cámara lenta, indefenso. Hice un enorme esfuerzo por tapar mis ojos con mis manos. No quería ver la anciana ni los ojos muertos de la mujer de la carretera. Ambas se acercaron con violencia. La mujer de la carretera me tomó en sus brazos como si fuese un pequeño bebé. Fue entonces que observé que la mujer que me cargaba en sus brazos era la misma de la foto vieja. La mujer de la carretera era la hija de la anciana. Un rayo de luz rompió la oscuridad entrando por la ventana. Era el amanecer. Me había salvado de aquellas mujeres. Abrí mis ojos, recobré mis fuerzas, me vi totalmente solo en aquella casa vieja. Rápidamente salí de ella, pero el mismo resplandor del sol que me había salvado ahora quemaba mis ojos. No podía mantenerlos abiertos por alguna razón. Apenas caminé unos metros, quedé ciego. Volví a la casa arrastrándome. Descubrí un teléfono en la cocina. Llamé inmediatamente a la policía del condado. Debido a mi nerviosismo, apenas pude explicarles con claridad lo que había pasado. Los oficiales pidieron mi nombre y prometieron estar allí en 5 minutos. Los esperé junto a la ventana. Tenía miedo a andar por la casa. Lo único que quería era irme allí. Minutos después vi llegar a los oficiales. Estacionaron afuera y golpearon la puerta. Rápidamente les abrí. Mientras uno de los oficiales me interrogaba, el otro revisaba la planta alta de la casa. Lo primero que quiero saber, señor, es por qué me ha dado un nombre que no existe, me dijo el oficial. Me quedé en silencio. Rebusqué en el bolsillo trasero mi billetera. No la encontré. Recordé haberla dejado en mi camión. ¿Y entonces?, preguntó el oficial. Lo miré pensando en cómo las coincidencias se me habían juntado para hacerme parecer un loco. Dejé mis documentos en el camión, oficial, respondí. Pero usted no mencionó nada de ningún camión cuando nos llamó, replicó el oficial. Sentí que desconfiaba de mí. Mi nombre es Trevor, señor. Trabajo para una compañía de camiones pesados desde hace varios años. Como le dije, entré a esta casa buscando refugiarme de la copiosa lluvia de la noche anterior. En ese momento apareció el otro oficial diciendo que en la planta alta no había nadie ni nada. Usted nos habló de una anciana y de una joven mujer, pero aquí no hay nada, me explicó el oficial a cargo. Avitrans, le dije, así se llama la compañía de camiones, puede investigar. El oficial a cargo le hizo un gesto con la cabeza al oficial más joven. Interpreté que fue una orden para que investigue. ¿Toma alguna droga, legal o ilegal, señor?, preguntó el oficial. No, claro que no, le respondí. Pues algo raro pasa por su cabeza, ¿o acaso nos está mintiendo? Había visto a una mujer caminando en la carretera. Las luces de mi camión alumbraron su vestido blanco. Ya antes me habían contado leyendas donde chicas hacían autostop en la carretera y resultan ser espíritus de muertas que penaban eternamente y asustaban a los conductores. Pero por alguna razón esta vez no sentía miedo. Era como si estuviese seguro que la mujer aquella no estaba muerta sino viva y que necesitaba ayuda. Bajé de mi camión decidido a encontrar a la mujer, pero luego de varios minutos no la pude encontrar. Luego de caminar por la zona noté que la lluvia me había empapado por completo. Caminando encontré esta pequeña casa a varios metros. Hasta entonces no la había visto, pero de repente ahí estaba. Decidí pedir ayuda. Aquella noche llovía tan fuerte. Me salió a recibir la única inquilina de aquel lugar, una ancianita muy dulce, me brindó todas las atenciones. Pero lo que parecía ser una madrugada misteriosa se fue volviendo cada vez más extraña y terrorífica, porque cuando me fui a dormir en aquella casa me vi rodeado de oscuridad. La dulce anciana y la mujer de la carretera estaban acechándome desde el otro lado de la puerta. Decidí huir rompiendo la ventana, pero algo me sometía a ese lugar, algo no me quería dejar escapar. Era como si la casa me estuviese reteniendo para cobrarme una deuda del pasado. Telefoné a los oficiales de la policía. Eso me tranquilizó un poco, por lo menos hasta que empezaron a interrogarme. Esa pobre vieja de la que usted habla era la dueña de esta casa, explica el oficial.
y según su descripción, la joven mujer que vio en la carretera era la hija. ¿Ve la foto? Ahí están ellas. Los únicos hijos de aquella vieja eran la mujer joven que aparece en la foto y el pequeño era su hermano. Se llamaba Trevor, igual que usted, con la diferencia que él falleció cuando tenía 9 años. En ese momento, un joven oficial interrumpió la conversación carraspeando. Jefe, la compañía de camiones a la que hice pertenecer el señor dejó de estar en servicio hace 30 años. El oficial a cargo me observó. ¿Sabe cómo murió el pequeño Trevor? Hizo una pausa. Lo atropelló un camionero. Lo sé porque yo mismo fui quien atendió el llamado de auxilio. La anciana de la que usted habla no solo vio morir a su pequeño hijo, sino que meses después, producto de una severa depresión, su hija, la mujer joven que usted dice haber visto en la carretera, se suicidó sumergiéndose en el río. Luego de eso, la vieja mujer se encerró en esta casa, envejeció junto con su tragedia. Nunca abandonó esta casa, es más, creo que aún después de muerta la puedo sentir aquí presente. Solía hacernos llamadas a la estación preguntando por sus hijos. Ella aún pensaba que estaban vivos, pero un día dejó de llamar. Entonces vine a esta casa a revisar. La encontré muerta por inanición. No comió ni bebió absolutamente nada por algunos días. Eso dijo el forense cuando vio que su estómago estaba totalmente limpio. Un hondo y repentino sentimiento de culpa me empezó a invadir. Quizá era la pena que sentía por aquella vieja y su familia. ¿Me dice el número de placa de su camión, señor?, me preguntó el oficial. A65743, le respondí. ¿Está seguro?, preguntó el oficial. Sí, le respondí con seguridad. Esa placa pertenece al camión que atropelló al pequeño Trevor. El conductor se dio a la fuga y nunca pudo ser encontrado. Algunos comentaron que quizá había cambiado su nombre y su apariencia, o de país incluso. Faustino Sánchez, así se llamaba el hombre en cuestión. ¿Acaso es usted Faustino Sánchez? En ese momento, una avalancha de recuerdos volvieron a mi mente. Sí, yo era Faustino Sánchez. Yo atropellé al niño. Me había refugiado en otra ciudad y sin querer había vuelto a la casa de la mujer a la que le causé tanto dolor. Había emprendido aquel viaje como algo repentino, como un llamado más allá de la medianoche. Los oficiales tomaron mis huellas dactilares y efectivamente descubrieron que yo era Faustino. Yo era el culpable. Desde el asiento de atrás de la patrulla, con mis manos esposadas, miré por última vez aquella casa. En la ventana pude ver a la anciana, a la mujer joven y al pequeño Trevor abrazados. Sus espíritus por fin recibieron la justicia. Yo aún era el culpable y estaba a punto de ser castigado. Trabajo como chofer en una empresa. En realidad mi trabajo no es muy pesado, pues me encargo de llevar y traer materiales pequeños. No trabajo como chofer de carga, así que mi horario laboral es durante el día. En una ocasión mi jefe me llamó a las 8 de la noche. Necesitábamos cubrir un pedido de emergencia y tenía que ir por la tela para comenzar la producción. Como era una emergencia no importaba el horario, y ya que no era mucha tela la que traería, me fui en mi carro. Era tarde, pero no era la primera vez que manejaba a esas horas. Prendí el radio para hacerme compañía durante el largo trayecto y así manejé un buen rato hasta llegar a esa carretera, una de esas que están desiertas, en las que no hay mucho alumbrado y casi no circulan autos. No me había percatado antes de lo grande que era ese camino. Miré por el retrovisor y no vi carro alguno. Volví a mirar. Parecía que venía corriendo algo a una distancia alejada de mí. Corría en 4 patas y era de un color café. Me dije a mí mismo que tal vez era un venado. Una justificación estúpida, pues aquí no hay venados. Sí, eso era lo más lógico, o al menos lo que quería creer. Miré de nuevo, y ahora eso que venía corriendo estaba atrás de mi auto. Me asusté, de verdad me asusté, así que aceleré. Pero para mi sorpresa, esa cosa mantenía mi paso. Supe que eso no era un animal, no podía ser algo de este mundo. Nada podría correr a la velocidad a la que iba. Aceleré aún más.
Esta vez ya iba demasiado rápido. Me asombré al ver que algo se acercaba. De reojo vi que eso ya corría a la altura de la ventana de mi auto. Sentí su mirada. Me veía y corría a mi paso. No quise voltear. Solo aceleré. No sé cuánto tiempo pasó, pero esa cosa seguía viéndome. Sé que quería que volteara y al darse cuenta de que no lo haría, giró su cabeza hacia el frente. Se enfiló frente a mi auto y desapareció entre la negrura del camino. Nunca supe qué había sido eso. Más adelante pude ver en la orilla de la carretera un montón de cruces y entendí lo que le pasaba a aquellos que voltearon y descubrieron qué era esa cosa de la carretera. Hace algún tiempo en Perú, una joven pareja de recién casados viajaban en auto directo a su luna de miel hacia la ciudad de Tumbes. Mientras conducían en la oscuridad de la noche, en medio de la costa desértica, el automóvil empezó a mostrar desperfectos, por lo que tuvieron que dejarlo en medio de la carretera para buscar algún poblado próximo donde pasar la noche, para después, al amanecer, contratar alguna grúa y llevarlo a arreglar a algún taller mecánico. Sin embargo, aún estaban muy lejos del siguiente poblado y ningún vehículo circulaba cerca para que los pudieran llevar. Caminaron durante casi una hora a lo largo de la carretera panamericana. Llegaron a una pequeña y humilde cabaña sin conexión eléctrica. Se podían ver en ella dos ventanas iluminadas con una vela cada una. Decidieron tocar la puerta y pedir permiso para pasar la noche. Entonces, una venerable anciana los recibió amablemente y luego de escuchar por los apuros que estaban pasando, los invitó a quedarse y les ofreció algo de comer mientras tenían una breve y agradable plática. La anciana les contó que ella pone todas las noches una vela junto a cada ventana, esperando a que su hijo, que había viajado al extranjero para buscar una mejor calidad de vida, cuando regresara, si fuese de noche, supiera al ver las velas encendidas que ella estaba ahí esperándolo con los brazos abiertos. Finalmente le brindó una pequeña habitación para que pasaran la noche. En la madrugada, antes que saliera el sol y aún a oscuras, los jóvenes despertaron y luego de agradecerle a la anciana por su afectuosa hospitalidad, salieron para esperar algún vehículo que pasara por ahí. Al pasar un camión le hicieron la parada y lo llevó al pueblo más cercano, donde contrataron una grúa para que remolcara el auto y lo llevara a arreglar al taller más próximo. Cuando el automóvil estuvo arreglado y luego de haber pasado una maravillosa semana de luna de miel, decidieron que al volver y en agradecimiento a la señora que los ayudó, irían a entregarle un obsequio que habían comprado para ella. Cuando llegaron al lugar se preocuparon al ver que la casa estaba hecha escombros, visiblemente producto de un incendio, aunque el incidente parecía que tenía ya algún tiempo de haber ocurrido, y preguntándose por la pobre mujer que tan amablemente los había atendido en un momento de necesidad, decidieron regresar al pueblo para averiguar si alguien sabía lo que había ocurrido con ella o alguna referencia del hospital donde posiblemente la estuvieran atendiendo. En la entrada al pueblo había varios restaurantes pequeños que atendían a los visitantes y aunque la distancia era muy grande, estos eran los más próximos a la casa de la anciana. Les preguntaron si sabían qué había pasado con la pobre señora que vivía en la humilde cabaña. Los encargados de algunos restaurantes donde preguntaron se extrañaron con la descripción que les dieron de la pobre ancianita y les contaron que ella había fallecido hacía ya algunos años debido a un incendio ocasionado por una de las velas que ella ponía siempre junto a su ventana por las noches y que, según sabían, ponía como señal por si su hijo regresara del extranjero y así supiera que ella lo estaba esperando en la casa. El hijo, aún estando en el extranjero, recibió la noticia del fallecimiento de su madre y ya nunca regresó. También les contaron que en vida, mientras esperaba el regreso de su hijo, siempre ayudaba a las personas que al igual que ellos necesitaban posada para pasar la noche. Los jóvenes esposos, afligidos por la historia que les contaron, regresaron para continuar sus vidas, pero antes hicieron una parada en los escombros de la vieja cabaña, donde dejaron el obsequio que le llevaban y un ramo de flores como ofrenda de agradecimiento, e hicieron oración por esa pobre alma desafortunada, que hasta la fecha aún sigue iluminando su ventana en las noches, esperando que algún día su hijo regrese a casa. Todo pasó cuando me propuse viajar desde Ecuador hasta Colombia.
con 22 años me ganaba la vida haciendo arte en la calle como malabarista. Así que partí desde Riobamba haciendo transbordo y pidiendo ayuda. La camioneta en la que iba solo llegaría hasta un lugar que se llama El Quinche, un pueblito del país. Llegando allí, el chofer de la camioneta me había dicho que lo mejor sería que me hospedara en algún lugar del pueblo por lo muy tarde que era. Me di cuenta que eran las 11 de la noche y casi no traía dinero. Esperé un momento hasta que pude ver acercarse un ruidoso tráiler con sus enormes luces cegadoras. Pedí ayuda con mi mano y vi que frenó unos metros más adelante. Corrí hacia él. «Jefe, buenas noches», le dije algo agitado. «¿Podría llevarme más allácito?» «Pero yo voy solo hasta el puente de Rumichaca», contestó. «Si desea, suba». Subí, esta vez tuve suerte. «Mi nombre es Juan», me dijo. «Yo soy Jimmy», contesté. Estrechamos las manos. Don Juan venía conversando de todas las anécdotas locas que había tenido en sus años de trailero. Yo, en cambio, venía muy interesado escuchándolo. Él me decía que no dejase de hacerle conversa, ya que no quería que le atrapara el sueño y, por lo tanto, Dios no quiera, podía ocurrirnos algún tipo de desgracia. Unas horas más allá ya no tuvimos de qué conversar. Bajamos los vidrios, alzamos el volumen de la radio y nada. Estábamos cansados. «Ya no puedo más», me dijo, refregándose la cara y dando un gran bostezo. «La verdad es que vengo manejando todo el día y ya no doy más». «Entonces vamos a descansar», le propuse, contagiado también del bostezo. «Bueno, sí, pero uno para descansar tiene que llegar a una unidad de policía comunitaria o a una gasolinera por lo menos, por motivos de seguridad. ¿Usted me entiende?» «Vamos entonces», repliqué, tratando de reanimarlo. «Con gusto le diría que sí, la cuestión es que la gasolinera más cercana está a 1 hora de aquí y no creo llegar allá». Don Juan buscó un lugar donde parquearse al borde de la oscura carretera. Nos estacionamos y dijo: «Aquí dormiremos y que Dios quiera que no pase nada». Nos acomodamos y nos dormimos. De pronto, unos golpes estrepitosos me hicieron despertar de un salto, intentando primeramente reconocer el lugar. Pude ver a mi derecha a un joven con su rostro ensangrentado pidiendo que la auxiliara. Mi reacción fue tan desesperada que tuve que despertar a don Juan para informarle de lo que estaba pasando. Don Juan despertó y vimos que al lado de mi ventana ya no había nadie. La ventana sonó, pero esta vez del otro lado. Yo lo vi, era un señor de tercera edad pidiendo auxilio con su rostro también ensangrentado. Tuve la sensación de que don Juan iba a ayudar al pobre señor cuando abrió la ventanilla, pero enseguida vi que la cara de don Juan palideció. Tomó sus llaves, desesperado encendió el motor y arrancamos a toda prisa. Yo le pregunté confundido que por qué no nos quedábamos a ayudar a esa pobre gente que dejamos atrás, a lo que él con voz temblorosa respondió: «No es que quiera hacerle asustar, joven, pero ese señor estaba flotando». Toda esa noche no pude dormir en todo el trayecto, desconcertado y a la vez aterrado por lo ocurrido. Al día siguiente habíamos llegado. Estreché mi mano a don Juan para agradecerle y despedirme. Él se había marchado. Yo ya estaba a un paso de Colombia. Sin embargo, fue tanta mi curiosidad de saber qué pudo haber pasado en aquel lugar que decidí regresar a donde había ocurrido eso tan espantoso. Al llegar pude reconocer el sitio donde habíamos aparcado. Fue tal mi sorpresa cuando justamente donde descansábamos sobresalían 2 cruces muy descuidadas y casi deshechas. Una mujer que caminaba por ahí me dijo: «Sí, justo ahí sucedió el fatal accidente. Murieron 2 personas esa tarde, el abuelo y su nieto». Gracias por escucharme. Y recuerda, si lo sientes a tus pies, está a tu cabeza.